no era porque tenía un temor normal. Él tenía un problema donde prácticamente cualquier cosa representaba un reto para él. Y nos dimos cuenta que para él el meterse a la alberca era un gigante. Para él representaba un desafío, hermano. Y recuerdo que entre todos lo animábamos y le decíamos: entra al agua, vamos, no tengas miedo. Y él estaba a la orilla de la alberca temblando. Para él era algo que lo paralizaba. Sin embargo, después de un tiempo considerable que le estuvimos rogando, las jóvenes decían: vamos, Jimmy, entra. Yo no quería decir el nombre, se me sale. Jimmy. Era anónimo, hermano. Era. Pero al final, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Al final, él pudo vencer el miedo a entrar a la alberca. Y sabe, yo me di cuenta que lo que para uno es un gigante, para otro puede ser que es algo insignificante. Porque cada uno de nosotros tiene gigantes que se han levantado en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hay algo que se está oponiendo entre tú y Dios para que tú obedezcas, para que tú hagas su voluntad. Porque la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuántos saben que es buena? ¿Cuántos saben que es agradable? ¿Y cuántos saben que es perfecta? Amén. Sin embargo, usted tiene que entender esta claridad. Hay una guerra en contra de su vida y mi vida. Hay una guerra declarada desde el momento que tú decidiste seguir a Cristo. Desde ese momento tu cara se puso en un marco diciendo: este lo voy a destruir, a esta la voy a destruir. Voy a destruir su matrimonio, voy a destruir a su familia, voy a destruir a sus hijos. Desde el momento que tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, hermano, potestades, demonios quieren destruir tu familia y quieren destruir todo lo que tú representas. Hay guerra. La Biblia es clara, hay una guerra espiritual. Y dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No es la persona que te está molestando, es lo que influencia a la persona para que te moleste. ¿Sí me entienden? No es tu familia, no es tu papá que se opone al evangelio. Es lo que hay detrás de tu padre, es lo que hay detrás de tus amigos que se burlan de ti para que tú retrocedas. Pero hay una guerra y usted tiene que ser consciente de que Satanás quiere destruir su vida, su familia, su heredad, quiere destruir todo lo que tú representas. ¿Usted sabía eso, hermano, que hay guerra contra usted? ¿Usted sabía que desde el momento que decidió seguir a Cristo, usted está con su cara ahí se busca? ¿Cuántos ha visto en eso? Se busca delincuente, pero usted no es un delincuente, es un hijo de Dios. Pero el punto es que estamos en guerra. Ahora, estos primeros versículos describen cómo era Goliat. ¿Cómo era Goliat, hermano? Dice la Biblia que casi, en una versión te lo traduce, que casi medía 3 metros. Imagínense una persona de 3 metros. Pero no solamente Goliat medía 3 metros, era un hombre fuerte. Dice la Biblia que era un hombre de guerra desde su juventud. Dice la Biblia que estaba protegido por una armadura impenetrable y que traía una lanza gigante, hermanos. Y sabe, hermanos, si nosotros nos hubiéramos estado en ese valle donde ellos pelearon y tú veías a Goliat y tú veías a David, se me cuatrapearon. Tú veías a David y tú veías a Goliat, ¿a quién le hubiera sido? Traicioneros. Usted le hubiera ido a Goliat, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque lo que usted ve determina muchas veces la percepción de la victoria o de la derrota. Es decir, si nosotros hubiéramos estado en un banco viendo esa pelea y ves a David y ves a Goliat, dices: aunque fueras de su equipo, yo apuesto por Goliat, ¿no? Va a ganar. Y sabe, hermano, a veces en la vida nuestra hay gigantes que parecen
muy fuertes. Y incluso tienen cierto poder, hermano. Incluso tienen cierta influencia. Cuando tú tienes ciertos problemas en la vida, ¿no te has sentido que te aplasta el problema? ¿No te has sentido sobrepasado por la situación? ¿No has sentido que no sabes qué hacer con lo que estás viviendo? ¿No has sentido que todo esto dices, no, es que esto ya me sobrepasó, esto es muy fuerte? Incluso tú has dicho, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que puedo salir de esta situación? ¿Será que este gigante que está hoy delante de mí me va a derrotar? Y muchas veces cuando vemos el problema, lo vemos tan grande, hermano, que nosotros dudamos incluso de que Dios esté a cargo, y nos podemos preguntar, ¿por qué si dicen que Dios es soberano, estoy viviendo una situación, una aflicción, una enfermedad, una injusticia? ¿Cuántos gigantes han pasado por tu vida? ¿Cuántos gigantes en algún momento incluso te han derribado por un momento? ¿Sabe, hermano? Hoy Dios quiere que tú y yo nos levantemos en el nombre de Jesús. ¿Ya identificaron a su gigante? Todos tenemos algo. Y es necesario que entienda que usted no fue escogido para vivir en derrota. Usted no fue llamado para vivir en derrota, sino para vivir ¿cómo? En victoria. Es necesario que usted entienda que pasamos por tiempos difíciles y en algún momento caemos a la lona, pero ese no es el estado final del cristiano. El estado del cristiano pasa por pruebas y a veces tropieza, a veces se desanima, a veces se desalienta, pero ese no es la parada final del cristiano. El cristiano no está llamado a ser un derrotado, sino a ser un victorioso, porque Dios está con él, porque no estamos solos, porque hay un gigante que sobrepasa los cielos, que los cielos no pueden contener la misma gloria de Dios, que es algo que supera nuestro entendimiento. Pero ese gigante que supera nuestro entendimiento es el que va al lado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa seguridad de que Dios está con ustedes? Esto es fácil cuando estamos en un punto donde a lo mejor no estamos pasando prueba, pero cuando pasamos prueba, estas palabras parecen alejarse por un momento, parece haber una neblina que no nos permite entender que Dios está con nosotros. Dice el versículo 8 del capítulo que estamos leyendo: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Se para Goliat y le dice: mándenme uno, solamente quiero uno. Dice la Biblia que en ese lugar estaban los ejércitos de Israel, estaba Saúl y estaban los hermanos de David. Y los hermanos de David, de acuerdo al capítulo anterior, cuando Samuel va a ungir a David, eran hombres de estatura, eran hombres incluso de guerra, eran hombres preparados. Pero qué interesante que ninguno de esos se atrevió a enfrentar al gigante. ¿Sabe, hermano? En el capítulo 16 la Biblia nos enseña que Samuel fue a ungir a David como próximo rey. ¿Y sabe que Goliat tenía una debilidad, hermano? ¿Cuál era la debilidad de Goliat? Dios no estaba con Goliat, Dios estaba con David. Y esa era su gran debilidad. Y a la luz de lo natural pudiéramos decir: no, David es un pequeño, pero era un pequeño gigante en fe, era un pequeño gigante en confianza en quien iba caminando con él. David no iba solo, hermano. Tal vez todos los ejércitos de ambos bandos veían a David y veían a Goliat, todos decían, hasta el mismo ejército de Israel, va a ganar Goliat. No están viendo la diferencia de tamaño, no están viendo la diferencia de peso, no están viendo la diferencia entre uno y otro. David era un adolescente. No era un hombre, no era un varón ya grande, era un adolescente.
Y sabe, hermano, cuando Goliat se para a gritarle a los ejércitos de Israel, eso me habla de que muchas veces nuestros gigantes, estos se manifiestan en palabras a tu vida. Tú no vas a poder, tú eres un fracasado, tú nunca vas a poder dejar esto, tú nunca vas a salir adelante, tú nunca vas a poder avanzar en la vida. Vienen esas voces de los gigantes que te dicen a ti: vas a quedarte solo, vas a quedarte sola. Y eso, hermano, afecta tu estado emocional, eso te afecta en tu vida. Y cuando tú escuchas la voz del gigante que te está diciendo que no vas a pasar ciertas pruebas, hermano, ¿qué sucede con nosotros? Nos venimos abajo, nos desmoronamos emocionalmente. Y es lo que estaba haciendo Goliat. Se para con esa gran estatura, se para enfrente del otro ejército y dice: ¿quién puede contra mí? Y David, un hombre que era, o un jovencito que era pastor de ovejas, ¿sabe que David, quién era? Un hijo menospreciado por su padre, porque era el menor. La Biblia enseña, hermano, en el Antiguo Testamento y en el contexto bíblico, que los que tenían mayor importancia dentro de una familia judía, o dentro de una familia de ese contexto, eran los primeros, el mayor. Así es que el menor era el menospreciado de la familia, y David era el menor. Por eso cuando Samuel le dice a Isaí: vengo a ungir al próximo rey, manda a sus primeros 3 hijos apuestos, altos, y Dios le dice a Samuel: ninguno de eso es, no son ellos. Y le pregunta a Samuel a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Y dice: sí, por allá hay uno que está cuidando las ovejas. Eso me habla que David era un joven menospreciado por su propio padre. La labor de un pastor de ovejas no era algo tan honorable. Era alguien que olía mal, era alguien que se la pasaba en el monte cuidando ovejas. Y sabe, hermano, Dios toma lo vil y lo menospreciado para hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios toma lo que otros no ven como algo valioso. Dios lo toma y lo transforma y lo cambia, y Dios hace un milagro con aquellas personas que en algún momento pareciera que no teníamos valor, pareciera que no había algo que de nosotros pudiera salir. Pero sabe que en el nombre de Jesús, en ti y en mí, hay algo de lo cual sí puede salir, porque Dios está contigo. ¿No les da gusto, hermano? Saber que tal vez para otros somos menospreciados, pero para Dios somos un arma de guerra. Para Dios, en sus manos de Él, Dios puede hacer algo para su gloria y para su honra. Dice la Biblia que el papá de David lo manda a ver a sus hermanos para llevarle alimentos, y que cuando David llega y escucha a Goliat gritándole al ejército de Israel, le pregunta: ¿quién es este paladín? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este incircunciso? Y ellos le dicen: no, pues es Goliat, y está pidiendo que un hombre vaya y pelee con él para que nosotros le podamos vencer, y si lo vencemos, la victoria es nuestra. Y dice la palabra de Dios que entonces David dice: yo voy a pelear contra él. Y va con Saúl. Y cuando ve Saúl al muchachito, dice: híjole, dice, tú no puedes, tú no vas a poder vencerlo, es un gigante, y tú apenas eres un adolescente, eres un mocoso. Prácticamente no eres. Es como si pusiera a Juanito aquí chiquito y pusiera a Gerardo. Juanito le va a ganar. No puedes, ¿no? Es un gigante, tú no puedes. Y dense cuenta cómo aún Saúl veía a David en poco, aún sus hermanos veían a David en poco, aún todo el mismo ejército, los 2 ejércitos veían a David. Este no le va a hacer nada a este gigante que es tan poderoso, hermano. ¿Y sabe cuál es el propósito de los gigantes para tu vida, hermano? Los gigantes que han venido a tu vida, yo te voy a hablar de algunos gigantes. El propósito es esclavizarte a ellos.
El propósito es someterte. Dice el versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Y qué? Y nos serviréis. Tú eres esclavo de lo que te gobierna. Tú eres esclavo de lo que te controla. Tú, el gigante, hermano, o los gigantes que se presentan en la vida, tienen el propósito de esclavizarte y hacerte que tú los sirvas por toda tu vida. Ese es el propósito de Goliat, cuando dice: si yo gano, todo el pueblo nos va a servir a nosotros. Serán cautivos, los llevaremos como esclavos y nos van a servir. Y sabe que dice la Biblia que Goliat se paró durante 40 días gritándole a los ejércitos de Israel, y nadie se atrevía a hacerle frente a este hombre, a este gigante. Nuestros gigantes, hermanos, no se van a detener hasta que tú te pares en el nombre de Jesús. Y en ese sentido hay dos tipos de gigantes. Los gigantes que son externos. Vamos allá a la diapositiva. Gigantes externos. Los gigantes externos se pueden representar en alguna enfermedad que tú estás viviendo, alguna injusticia, algo que ha venido a tu vida. Y sabe, hermano, cuando hablamos de gigantes, piense por un momento esto. Un gigante, por ejemplo, es cuando tú no puedes perdonarte a ti mismo. Cuando tú no puedes perdonar tus fracasos, cuando tú no puedes perdonar tu pasado, eso se vuelve un gigante en tu vida que no te va a dejar avanzar jamás. Eso se vuelve un gigante porque aunque Dios ya te perdona e incluso alguien más te perdonó, tú estás tan enraizado a tus fracasos y errores que dices: no, Dios no me ha perdonado, no, esa persona no puede perdonarme. Y entonces la falta de autoperdón por lo que tú hayas hecho, por cualquiera que sea tu pasado, es un gigante que te tiene sometido a tu pasado. Y el pasado no deja avanzar a un presente, hermano. Si tú te quedas estancado en tu pasado, hermano, Dios no puede meterte a una tierra que fluye leche y miel, porque para entrar a ese lugar tienes que dejar atrás lo que en algún momento de tu vida te estorbó, lo que en algún momento de tu vida te lastimó, lo que en algún momento de tu vida fue un obstáculo. Para entrar a la tierra prometida hay que soltar el pasado. Pero ¿cuántos de nosotros no nos aferramos al pasado, hermano? ¿Por qué te acuerdas más de las ofensas que tú hiciste? ¿Por qué las llevas al extremo? ¿Por qué maximizas tus errores cuando todos en este lugar hemos cometido errores, hermano? No hay ni uno solo que no se haya equivocado o pecado en algún momento. Pero el problema que tiene este tipo de persona que no puede perdonarse es un gigante tuyo, no es de nadie más. Tú no te has perdonado y no eres capaz de sobreponerte a los fracasos que has tenido en la vida. Otro tipo de gigante es el rencor, odio hacia otras personas. ¿Cuántos en este lugar han sido traicionados por alguien que tú dijiste: yo jamás pensé que esa persona me iba a hacer esto? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cómo duele? ¡Oh! ¿No? El que menos tú pensaste que te iba a traicionar, que te iba a dar la espalda o que te iba a lastimar, ese fue el que lo hizo. ¿Y cómo se siente? ¿Sí me entienden? Ahora el problema no se queda ahí. El gigante se levanta cuando tú guardas rencor por esa persona. Eso
hace que un gigante venga a tu vida. ¿Cuál es ese gigante? La falta de perdón por las heridas que otros te hicieron. Y ese es uno de los gigantes que más abunda en el pueblo cristiano, hermano. Somos muy difíciles de perdonar genuinamente. Somos difíciles de perdonar sinceramente. Porque aunque decimos, Señor, yo he perdonado a esta persona, no la quiero ver jamás. No. Ni siquiera que me la encuentre en la calle. Si yo la veo de ese lado, me voy a pasar al otro. Pero Señor, ya la perdoné. ¿Será que ya la perdonamos? Y a lo mejor tú estás viendo a esa persona que está pasando una desgracia y así bajita la mano. Ándale, paga, te lo mereces. Pero ¿sabe que eso es un gigante que está en tu vida? ¿Y sabe que la falta de perdón te cierra el cielo? ¿Sabe que dice el Señor que si tú no perdonas a aquellos que en algún momento te ofendieron, dice Dios en su palabra y te lo dice a ti y a mí, yo no puedo perdonarte tus errores, no puedo. Tienes el cielo cerrado, puedes orar, puedes gritar, puedes tirarte al piso, puedes llorar, pero si tú no perdonas a quien te ofendió, yo no puedo perdonar tus ofensas. Y díganme, ¿ofendemos al Señor? ¿Y le has pedido perdón? Sí. Pero sabes que tienes una deuda por ahí guardadita con alguien. Sabes que tu oración no está teniendo eficacia, como aprendimos el viernes. Tu oración no es eficaz, no vas a tener respuesta. ¿Por qué? Porque hay un candado que no permite que Dios te escuche, porque tú tienes una deuda con alguien. Ese es un gigante, hermano, para unos. Para unos no es tal vez alguna otra situación, sino que simplemente ya has guardado rencor en tu corazón, y el rencor te puede llevar a una raíz de amargura. Y dice la Biblia que la raíz de amargura tiene la capacidad o habilidad de contaminar a todos los que están a su alrededor. Un amargado contamina, hermano. Así como un feliz contagia, así como alguien alegre contagia a los demás, un amargado contagia a los demás. Un amargado tiene la habilidad de contagiar una atmósfera sana donde la presencia de Dios está ahí. Llega el amargado y todo se acaba. Llega Pitufo Gruñón. Ya, se acaba todo. ¿Lo has visto? ¿Lo has experimentado? Ese es tu gigante. ¿Sabe qué otro gigante puede ser? La depresión y el desánimo. ¿Cuántos han experimentado depresión y desánimo? ¿Sabe que la depresión te puede llevar a querer quitarte la vida? ¿Cuántas personas yo he conocido en depresión que han dicho, pastor, yo me quería quitar la vida? ¿Sabe que la depresión es un gigante tan fuerte? Porque sí es fuerte, pero no más que Dios. Pero cuando nosotros le damos autoridad a ese gigante de cohabitar dentro de nosotros, de cohabitar con nosotros, ya hasta nos acostumbramos, ¿no? Y te levantas, ay, te levantas contento y dices, no, pero yo estoy triste, ¿no? No me acordaba que yo dormía con ese gigante, yo vivía con ese gigante. Como ya estás tan acostumbrado a vivir en desánimo y en tristeza, y el día que te levantas contento, hasta, ay caramba, esto es raro, pues me voy a poner triste. No. A la cama, no me quiero levantar, no quiero saber nada de la vida. ¿Sabes que ese gigante te puede llevar a quitarte la vida? Qué tremendo, ¿no, hermano? Porque no estamos hablando simplemente de algo que te está afectando a ti. Y sabes que esa afectación que tú estás viviendo tiene también la habilidad o la capacidad de traer una atmósfera a tu hogar de desánimo y tristeza. Para algunos, la pérdida de un ser amado, que pasan un duelo y que pasan cierto tiempo. ¿Sabe que hay personas que jamás superan la pérdida de alguien? Yo conocí una persona, una mujer que había perdido a su papá. Pasa un tiempo, pasan años de duelo, pero han pasado como 10 años, hermano. Y sabe que esa persona se le ve un rostro totalmente, ¿me entienden? Pero ¿qué creen, hermano? Esa persona tiene un hijo. ¿Y cómo creen que se ve su hijo?
tan profundo es su dolor y su falta de superar una pérdida, que eso que ella trae en su corazón y en su alma la ha transmitido a su hijo, y su hijo refleja muerte, hermano. Su hijo refleja desánimo, de verdad. Se ve, y ella se ve devastada, hermano. Porque mire, hermano, todos vamos a sufrir alguna pérdida de alguien, pero es algo que tiene que superarse. Porque si tú no lo superas, tienes la habilidad, que a lo mejor no te has dado cuenta de lo que tú traes en tu alma, en tu corazón, pasarlo a los que están a tu alrededor. Y cuando ves a la gente todos desanimados, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Y es porque uno no ha superado algo. ¿Ha visto eso, hermanos? Y yo digo, wow, qué terrible es este gigante, que no solamente empieza con una persona, sino puede acabar con una familia completa. ¿Y eso por qué? Porque hubo uno que no superó eso, por uno. La baja autoestima, que te sientes menos que los demás, que te sientes inferior a los demás, que en tu colegio te hacían burla tal vez por tu sobrepeso, tal vez porque eras flaco, tal vez porque eras orejón, tal vez porque eras narizón. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos bullying? Yo estoy horrible, pastor. Y lo peor que en la escuela los niños no tienen misericordia. Te dicen feo, te dicen narizón, y tú no sirves para el básquetbol. Llaman a 2 equipos y este es el último que escogemos, y eso ya porque ya no había nadie más. ¿Cómo haces eso tu autoestima? Y cuando te casas, cuando eres un joven retraído, o sea, te cohibes. ¿Por qué? Porque ese gigante de la autoestima afectó tu niñez, afectó tu juventud, y el día que te cases lo traes al matrimonio, y esa falta de autoestima la transmites a tus hijos, porque no tienes seguridad, porque no sabes que eres un hijo y una hija de Dios, lavado por la sangre, alguien a quien Dios le dio un nuevo comienzo. Pero como no superaste tus heridas, como no superaste tu baja autoestima, esa misma baja autoestima la vas a transmitir a tus hijos. ¿Sabe que los hijos son el reflejo mucho de lo que nosotros somos? Porque tú estás trayendo una baja autoestima a tu hogar, y esa baja autoestima va a afectar la vida de tus hijos. Estos gigantes internos, no, los externos, perdón, son aquellos que de alguna manera, no, me quedé en los internos, ¿no? O externos. No, pues son internos, ponlo ahí, los internos. Un gigante interno tiene que ver con tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Eso está dentro de ti. No hay nada afuera, eso está ocurriendo dentro de ti. Y sabe que una persona con gigantes internos es una persona que regularmente vive esclava de lo que siente, de sus pensamientos. Sabe que aunque a veces yo le digo a las personas, tú puedes, tú vas a salir adelante, la persona viene con otro pensamiento, no puedo. Oye, pero es que tú puedes. No puedo, pastor, pero que tú puedes. A veces ya quisiera que tú puedes. Podemos o no podemos en Cristo, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Dios, porque Dios está conmigo. Pero sabe que hay pensamientos que arraigados en tu mente, que esos pensamientos precisamente internos te llevan a actuar de manera externa, y vivimos atados a pensamientos. Alguna palabra que te dijeron en tu niñez: tú no sirves, eres un burro, eres un fracasado, nunca vas a salir adelante, vas a repetir lo mismo que yo he hecho. Esas palabras te marcaron tan profundamente que hoy las estás viviendo. Y estás atado en tu mente, en tus emociones. El temor. Dice la Biblia que cuando salió Goliat, dice que les entró un temor a todo el ejército. Y sabe que el temor es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario
a lo que Dios determina para sus hijos. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio, de autoridad. Tú no tienes que tener temor ante nadie, aunque vengan los santeros y avienten dulces, avienten lo que sea. Mi Dios es más grande que cualquier poder de los dioses con D minúscula, porque mi Dios es todopoderoso y ninguno de sus propósitos puede ser estorbado cuando Él ha determinado algo para mi vida. No importa que tan fuertes sean los poderes demoníacos, que tan fuerte sea Satanás, porque tiene cierto poder limitado. Mi Dios supera todo eso, y mi Dios me guarda en el hueco de su mano, y mi Dios me dará la victoria sobre mis enemigos, porque Él camina conmigo. Aleluya, hermano. Considero de manera personal que los gigantes internos son los que más marcan la vida de las personas, porque por causa de cómo piensas, por causa de cómo sientes, determina mucho tus acciones externas. Y muchas veces nosotros buscamos que la gente cambie su manera de actuar externamente, pero cuando no hay un cambio de corazón, cuando no hay un cambio de mente, tú puedes cambiar una conducta, pero si Dios no te cambia el corazón, esa conducta vuelve dentro de un tiempo. Pensamientos, sale adulterio. Del corazón del hombre proviene toda conducta externa, y mientras tú no cambies tu corazón, o que más bien dicho, que Dios te cambie el corazón y su espíritu no venga dentro de ti, tu conducta externa no cambiará jamás. Y es lo que hacen muchos grupos, es lo que hacen muchos psicólogos. Buscan cambiar tu ¿qué? Tu conducta, pero no van a la raíz. Nosotros sabemos cuál es la raíz de todo mal, y es el corazón, hermanos. Por eso la terapia bíblica o la consejería bíblica siempre buscará apuntar al corazón del hombre, no a la conducta externa. Y usted tiene que recurrir a los recursos espirituales que Dios ha proveído para cambiar tu corazón, y es la palabra de Dios. Por eso muchos de esos centros de rehabilitación, muchos lugares donde la gente se interna para cambiar una conducta externa, fracasan. ¿Por qué fracasan, hermano? Porque quieren cambiarlo de afuera y no lo de adentro. Porque lo que cambia lo de adentro es el Espíritu Santo, y ellos no tienen al Espíritu Santo y nosotros sí. Por eso nosotros hemos podido dejar ciertas cosas en nuestra vida, no porque seamos buenos o tengamos la capacidad, sino porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Esa es la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Una vez me dijo un joven: me llevaron allá por Toluca y me enterraron en el piso y me echaron miel en la cabeza, y las hormigas me empezaron a llenar toda mi cabeza, y ellos decían que yo así iba a cambiar mi conducta de robar. Hay unos que se llaman fuera de serie, hermano, que están como en los estados apartados, y donde ahí es tortura, hermano, pues la gente se vuelve loca, la gente sale peor. E intentan cambiar una conducta externa con tortura. Y me dice: yo salí de ese lugar. Yo no era pastor, nosotros compartíamos la palabra. Dice: yo salí de ese lugar y me fui a robar una carnicería. Porque nosotros no somos sanados con dolor, somos sanados con la palabra dulce del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros no necesitamos groserías para que la gente cambie. No necesitamos recordarles a su mamá y a su papá como lo hacen en muchos lugares. Nosotros necesitamos hablar la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios, que tiene el poder de sanar, cambiar, restaurar, restituir, levantar, haga la obra en el corazón del hombre. Qué dulce es la palabra, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra que es como dulce a mi paladar. ¡Wow, hermanos! Es como miel. Amén. Toda conducta interna, la envidia,
el temor, el doble ánimo, todo pensamiento interno, hermanos, siempre va a tener un efecto externo totalmente destructivo. Todo pensamiento interno, todo pensamiento, dice la palabra, que tenemos que llevarlo cautivo. ¿A quién? A la obediencia de Cristo, a su palabra. Dice la palabra que por eso en Romanos 12 que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y dice que si tú no renuevas tus pensamientos, no puedes cambiar. De hecho, una versión dice que aquel que cambia sus pensamientos, cambia su manera de vivir. Y si tú no cambias tu manera de pensar y sigues pensando como pensabas hace 10 años sin Dios, hermano, eso habla de que tú no has podido cambiar y vencer los gigantes de tu vida internos, porque no has renovado tu mente con la palabra de Dios. Gigantes internos, ¿cuántos tienes? Envidia, avaricia, baja autoestima, soberbia, orgullo. Cuántos pecados internos y cuántos gigantes se levantan sobre nuestra vida. Y sabe que el propósito del gigante cuando estaba delante de David era ser un obstáculo para que el ejército, para que ellos salieran victoriosos y fueran en camino a la victoria. Hermano, todo gigante que se levanta en tu vida tiene el propósito de esclavizarte y llevarte a una vida de esclavo. Pero también tenemos gigantes externos. Ahora sí, ¿qué gigante externo está gobernando tu vida o te ha derribado? Cualquier tipo de adicción son gigantes que han venido a nuestras vidas para destruirnos totalmente. Llámese alcohol, llámese cigarro, llámese pornografía, llámese droga, llámese sexo. Son adicciones que destruyen la vida del ser humano. Y no me da gusto que el maestro de los adolescentes le está enseñando a los jóvenes sobre adicciones, porque sabe que la etapa de la adolescencia es una etapa donde más vulnerables son para adquirir adicciones, hermano. ¿Sabe que le están dando eso a los adolescentes? Porque ellos están expuestos a eso. En las escuelas les invitan droga. ¿Usted sabía eso? Los propios compañeros dicen, pues prueba. Y usted tiene que traer a su adolescente para que escuche el consejo de Dios y no el consejo de sus amigos. ¿Qué le va a decir un amigo a otro, al adolescente? Pues prueba, ¿no? Usted tiene que traerlo al consejo de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar la vida de nuestros hijos, porque si no, hermanos, nosotros podemos tener un gran arrepentimiento por no hacer lo que debimos hacer al educar a nuestros hijos. Si usted ve que su hijo está medio raro, hable con él. Puertas abiertas, hermano. Que me encierro, que es mi cuarto. No, no es tu cuarto, es mi casa, dígale. Yo la estoy pagando. Pues, pero quiero privacidad. Mientras seas mi hijo y vivas en la casa, tu privacidad, si peligra tu vida, se corta. ¿No? ¿Sabe cuántos adolescentes conocimos que tenían problemas de pornografía? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hay una permisividad para las redes sociales de nuestra parte a nuestros hijos. Porque nosotros somos muy permisivos y pensamos que no van a caer, hermano. Pero ¿sabe cuántos jóvenes he conocido que están en la pornografía? ¿Y sabe cuántos jóvenes he conocido también que a causa de este gigante de la pornografía han hecho actos vergonzosos, han hecho depravaciones, porque lo que traen de la pornografía a su mente es basura, es estiércol, y eso lo quieren llevar a la vida real? Y si usted y yo no paramos las antenas y no cuidamos lo que ellos ven y no ponemos límites a nuestros hijos, entonces, hermanos, el día que su hija haga una atrocidad, no pregunte, ay, ¿por qué mi hijo? Porque usted no lo cuidó, porque usted no estuvo atento, porque usted lo dejaba hacer lo que quería, porque usted, no, es que es joven, que viva la vida. No, que viva la vida, que viva la palabra para que su vida sea diferente. Estamos a tiempo nosotros, hermanos, de corregir mientras estén bajo nuestro techo.
Conocimos el caso de una persona que ya se iba a encontrar, una damita que se iba a encontrar con alguien que conoció en internet. Una damita como de 13 años, hermano. ¿Dónde conoció esta persona? ¿Dónde tuvo el contacto? Aquí. Y sabe que no era un joven sino un señor. Le iba a violar. Y nosotros no podemos permitir que nuestros hijos tengan una libertad total con las redes digitales. Discúlpenme, pero es tiempo de parar, papás. Discúlpenme, pero es tiempo de poner reglas. Ellos no mandan. Discúlpenme, pero es tiempo de poner límites. Porque al rato que caigan en algún pecado grave, usted no diga, ay, ¿por qué, Señor? Sí, porque usted lo dejó. Y desde niños lo estamos permitiendo. Estamos equivocados como padres, hermano. Los celulares no son la niñera. Los celulares los hemos tomado como para, ya no molestes. Estamos equivocados, padres. Estamos actuando de manera contraria a los principios bíblicos. Y el día que ellos se pierdan, el día que ellos incluso sufran una agresión o una violación, un abuso, usted no pregunte por qué, hermano. Ni venga a llorar a la iglesia, ni venga a darse golpes a la espalda. Fue porque usted y yo fuimos permisivos con nuestros hijos. Y gracias a Dios que no hemos caído en eso, pero no estamos libres de caer. Y en la noche es cuando pasa todo. Uno que es predicador, uno se desvela a veces haciendo predicaciones porque no las acaban la semana y todo eso, y uno está conectado, ¿no? Los que han predicado y dice, y estoy ahí. Y una vez estaba haciendo una predicación el domingo y vi un resto de chavos conectados, no de aquí, donde estaba. Yo dije, ¿qué estarán haciendo todos estos jóvenes conectados a la 1 o 2 de la mañana? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de plática están teniendo? ¿Qué tipo de relaciones tienen a las 2 de la mañana? No creo que sea algo bueno, hermano. No creo que sea algo que esté edificando sus vidas. Pero sabe que nosotros lo permitimos. Y estuvo bueno de permitir eso en casa, hermano. Ya estuvo bueno, hermano. Porque sabe que estamos provocando que haya gigantes en la vida de nuestros hijos que después ellos mismos no puedan lidiar con ellos. Porque nosotros somos permisivos con ellos. Pídales el celular a sus hijos en la noche y que su celular duerma en su habitación. Pastor, pero eso... ¿No? ¿Sí o no? Aunque chillen, aunque se arrastren, aunque griten, el día que ellos tengan la capacidad de sustentar una casa, pagar luz, teléfono, agua, internet y la despensa, bueno, entonces que hagan lo que quieran. Bueno, y ni así, ¿verdad? Pero sabe que muchos de los gigantes que tienen nuestros hijos no fue por ellos, sino fue por nuestra mala crianza bíblica. Ya estuvo bueno, hermanos. En un campamento un joven me dijo, a mí me trajeron a este campamento obligatoriamente, pastor. Yo ni quería venir, pero yo justo antes de venir, yo estaba dispuesto a violar a una señorita. Y yo, ¿qué hubo? Y a veces nosotros pensamos, mis hijos no van a caer en nada de eso. Eso es equivocado. La Biblia dice otra cosa, yo se lo puedo demostrar bíblicamente. Usted no puede decir que tu hijo no es capaz de hacer algo que tú crees que no puede. Lo puede hacer y lo ha hecho. No seamos inocentes, padres. No seamos ignorantes de la Escritura. La Biblia dice que hay un pecado dentro de ellos que los puede llevar a hacer cualquier cosa, como el pecado que está dentro de ti y de mí.
Y los que vivimos en el mundo lo hicimos. Fuimos capaces de hacer cosas que son impronunciables y vergonzosas dentro del pueblo si lo dijéramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace pensar que nuestros hijos no pueden caer en algo así cuando realmente nosotros somos los que estamos permitiendo tantas cosas en su vida? Y al rato que un hijo caiga en adicción, al rato que un hijo se haga alcohólico, al rato que un hijo tenga problemas de sexo, de pornografía, no venga a llorar y no venga a lamentarse, porque usted y yo pudimos prevenir muchas cosas de las cuales ellos tal vez, y le pido a Dios que aún no hayan caído. ¿Sí o no? Basta ya de ser permisivos con las redes, hermano. Yo me puse a pensar, ¿qué hacen como 20 jóvenes a las 2 de la mañana? ¿Qué hacen? ¿Qué creen que harían papás? No saben ni lo que están viendo, no sabemos. Están atascando de podredumbre a sus mentes. Y sabe que todo pecado sale a la luz. Sabe que no podemos esconder nuestros pecados mucho tiempo. Sabe que lo que hacemos a ocultas y que ese gigante que nos ha derrotado en la intimidad, un día Dios te dice, te abro la puerta, te lo expongo, te lo voy a exponer. Te lo voy a exponer porque si no te vas a morir. Te lo voy a exponer si no vas a cometer un acto que va a destruir tu vida y va a destruir la vida de tus padres. Te lo tengo que exponer, te lo tengo que sacar antes de que tú cometas uno de los más grandes errores que puedes cometer en la vida. Los gigantes externos, hermano, muchas veces vienen porque nosotros permitimos cosas internas que a lo mejor sabíamos, que a lo mejor éramos conscientes, pero nunca pusimos un alto para que eso cambiara en la vida de nuestros hijos. Y estoy hablando a nuestros hijos, estoy hablando a los adolescentes. Usted y yo, papá, debemos de ser facilitadores de la escritura y de los consejos de la palabra para evitar a toda costa que nuestros hijos caigan en situaciones de ese tipo. Es ahora, no es mañana, es hoy que nosotros vamos a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Para muchas personas luchan con la fornicación, con el adulterio. Hay personas que luchan con el robo, hay personas que luchan con la mentira, hay personas que luchan con la murmuración, hay personas que luchan con un lenguaje soez, grosero, hay personas que tienen luchas que han llevado por años, hermano, por años, no han podido vencer sus gigantes. Su manera de hablar denota una falta de cambio interno profundo y un cristianismo superficial, porque realmente a la luz de la Biblia, hermano, todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su vida no vuelve a ser la misma jamás. Y no podemos excusarnos con que Dios está procesando mi vida, cuando muchos de esos gigantes son alimentados por nosotros mismos y fortalecidos por nosotros. Si el gigante es más fuerte, es porque tú das legalidad a que ese gigante crezca en tu vida, dentro de ti o fuera de ti, y no has puesto un alto en tu vida, sabiendo que tú no fuiste llamado para la inmundicia. Dice que la voluntad de Dios, dice la palabra, que es vuestra santificación, es que tú te guardes en santidad. Esa es la voluntad de Dios para con su pueblo, hombres, mujeres, niños, adolescentes. La voluntad de Dios es que somos apartados del mundo para Dios, para vivir una vida que dé testimonio de que somos diferentes. Tenemos que cambiar. Tenemos que decir a los gigantes, basta. Un suceso que sucedió en tu vida, que te ha marcado desde la niñez, y muchas veces venimos a la etapa adulta y lo sigues trayendo a la etapa adulta porque no lo superaste, porque no sanaste, porque no permitiste que el Espíritu Santo te sanara completamente en tu interior. Muchas veces Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, pero tú y yo nos aferramos a los recuerdos, a los malos recuerdos, nos aferramos al dolor y caemos en otro gigante que se llama victimismo, donde, ay, yo sufrí mucho, pastor, ay, es que yo me pasó, ay, pobre de mí, ay, basta.
Basta del victimismo. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, que si tal vez no viviste en la mejor familia, Dios sabe por qué lo permitió. Y muchas veces vemos el propósito de Dios cumplido cuando Dios te restaura de ese lugar donde saliste, y cuando te encuentras personas rotas que están viviendo lo que tú viviste, y entonces todo tiene propósito en el reino de Dios. Nada es en vano, hermano. El sufrimiento que hemos vivido muchos de nosotros en nuestra niñez, en nuestra juventud, no fue en vano, fue para edificación y consolación de otros. ¿Sí o no? Si Dios te sacó de algo en particular, es porque quiere que tú lo compartas a otros. Alguna prueba que estás pasando el día de hoy, alguna enfermedad, algún desafío que estás presentando hoy, hermano, es tiempo de que nosotros hoy nos levantemos en el nombre de Jesús, y de este lugar salgas tú victorioso sobre tus gigantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, yo ya me voy a levantar, yo ya me cansé de esto? Ya me cansé de vivir una vida así. Ya me cansé de siempre estar cayendo en lo mismo. Ya me cansé de tener siempre los mismos errores. Ya me cansé de siempre tener esta forma de pensar toda destruida. Ya me cansé que mi corazón está tan roto que yo transmito mi quebranto a los otros, mi dolor a otros, mi pasado a otros. Ya me cansé de vivir una vida donde los gigantes están gobernando mi vida, me han sometido y vivo esclavo de aquellas cosas que están destruyendo mi vida. Usted se tiene que cansar de eso, hermano. Muchos de los que venimos a Cristo nos cansamos de esa vida, hermano, cansada, pesada, hermano, caer una y otra vez en lo mismo, una y otra vez. Es pesado vivir así, hermano, se lo dice alguien que ya lo ha vivido. Es pesado vivir cayendo siempre en lo mismo, es pesado, porque no hay una paz interior dentro de ti, porque dices, otra vez la volví a regar. ¿Cuántos han dicho eso? Otra vez. Y sabe, hermano, esos pecados en los cuales decimos otra vez están destruyendo tu vida, tu familia, tus hijos, tu heredad, todo lo que tú representas, hermano. El pecado es algo, hermano, y el pecado es algo que destruye todo a su paso. ¿Sí o no? Todo. El pecado va a destruir tu llamado, el pecado va a destruir tu asignación, el pecado te va a sacar de la jugada, el pecado te va a apartar del propósito de Dios, el pecado te va a apartar del llamado que Dios depositó sobre tu vida. El pecado tiene la capacidad de, como un ácido, destruir todo lo que toca, hermano. Todo lo que toca lo destruye. Es tan corrosivo el pecado que hombres de Dios que estuvieron ministrando en algún momento en una plataforma a miles de personas llamados por Dios, hoy están tirados en la calle adictos. El pecado es tan corrosivo que un hombre de Dios que Dios llamó a las naciones cayó en adulterio y se alejó de Dios. Dígame si el pecado no destruye. Destruye familias, destruye la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres, si pecamos, hermano, estamos directamente lastimando el corazón de nuestros hijos. Si tú o yo como padre tenemos un pecado, estamos afectando la vida de nuestros hijos, hermano. No solamente porque nuestras acciones tienen un resultado, sino porque mi ejemplo tiene otro resultado en ellos. No necesitas predicarle a tus hijos más. Tu vida es un testimonio que está predicando todos los días sin decir nada. Tu forma de hablar, tu forma de responder a las situaciones, tu forma de actuar, estás predicando. No necesitas predicar los evangelios a tus hijos para que ellos se conviertan. Necesitamos vivir a Cristo en los hogares. Eso es lo que necesitamos como padres. Dice Mateo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, y muchos pecados más. ¿De dónde salen todos esos pecados? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar para derribar nuestros gigantes? Aquí, no afuera.
Pero es tiempo de vencer. ¿Cuántos dicen amén? David se levanta como un joven valiente para hacer frente a ese gigante. David se levanta como un hombre de fe, como un joven de fe. David se levanta como alguien que tenía confianza en el Dios que lo había llamado al pastorado y al reinado. David tenía una identidad que es admirable, porque David no vio un gigante. David vio un obstáculo que nada más tenía que ser superado. Él no vio el tamaño, él no vio tal vez la lanza, él no vio tal vez la protección que llevaba Goliat. David vio a alguien que estaba estorbando a los propósitos de Dios. Y dijo, ese estorbo, eso que está ahí tiene que ser quitado, tiene que ser derribado, su cabeza tiene que rodar, porque David tenía una confianza tan profunda que decía, Dios va conmigo, Dios está a mi lado, Dios camina conmigo, y el que me ha ayudado a vencer al león, a vencer al oso que quiere quitarme las ovejas, es el mismo que va a estar conmigo para derribar a ese que está ahí parado. ¿Sabe que David no vio un gigante, hermano? Vio ahí un gatito que miau. Ay, porque cuando David ve al gigante y levanta el cielo y dice, mi Dios, todos los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Los cielos no pueden sostener la gloria de Dios. Mi Dios está sentado en el cielo y sus faldas cubren la tierra. ¿Acaso este gigante es más grande que el Dios en quien yo he puesto mi fe? Por eso cuando David va a Goliat, no, este incircunciso no es nada delante de Dios. Y así tú debes de ver tu gigante, hermano. Tal vez estás herido por el pasado, tal vez alguien te falló, pero tienes que en el nombre de Jesús dejar eso atrás y seguir avanzando en la vida. Es tiempo de levantarse, es tiempo de decir a tus gigantes que te han flagelado la vida, que te han destruido, que han hecho que pierdas la confianza de la familia, el respeto de la familia, que te han hecho bajar hasta lo más profundo en autoestima. Es tiempo que tú te levantes y le digas, yo no vengo solo, yo vengo con Jehová de los ejércitos, el que camina y tiene poder, en el nombre de Jesús. Lo que pasa, hermanos, que a veces sentimos que los problemas son más grandes que Dios. Y yo quiero decir una cosa, hermanos, más, no hay nada que supera a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que esté por sobre Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos al último punto. Y aquí ya viene lo bueno. ¿Cómo dice el último punto? Bueno, pero con esa voz creo que me voy a poner a chillar. ¿Cómo dice el último punto? Llegó el tiempo de la victoria. Llegó el tiempo de que la adicción se vaya de mi vida en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo que la depresión ya no venga más a mi vida y a mi familia. Llegó el tiempo de salvación para mis hijos en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo donde la escasez se acaba. Llegó el tiempo de que mi doble ánimo me gobierna. Llegó el tiempo de ser libre. Ya. No vamos a entregar a nuestras familias en bandeja de plata. Vamos a luchar como guerreros y nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a vencer, vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo, ya se me movió aquí. Versículo 45 del capítulo 17. Vayan todos ahí que vamos a leer esto y ya estamos terminando. Y prepárese en el nombre de Jesús. Prepárese en el nombre de Jesús. Le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy. ¿Cuándo lo va a entregar? Hoy. Hoy Dios te va a entregar la victoria sobre el pecado que te está alejando de la presencia de Dios. Hoy Dios te va a dar la victoria. Dice, hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos hoy a los cuerpos, los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.